Sesiones personalizadas de Theta Healing y memoria celular, para dejar de repetir patrones, cambiando creencias limitantes, anulando contratos y juramentos, de esta y otras líneas temporales. También podés acceder a tu lectura de registros akáshicos para recordar qué vino a ser tu alma en este plano. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, nuevamente en estas charlas de la tarde compartiendo con mi amiga Pau para llevarles un poco de conciencia, un poco de profundidad en esta linda tarde, a ver qué surge. Justamente estábamos hablando con ella un poquito del tema de la confianza, que es para cada uno de nosotros, ¿no? De qué se trata. Y me puse a pensar justamente que nosotros tenemos en general, lo que yo siento, ¿no? En esta Matrix, en este juego que estamos acá, dos sentimientos o dos emociones que prevalecen, el miedo y el amor. Y porque hay un montón de emociones que vos me vas a decir, bueno, no, pero hay un montón de otras emociones, pero si vos te pones a pensar, se derivan de estas dos. Entonces, esto, ¿no? De cómo vivimos, empezar a mirarnos, ese sería el ejercicio, empezar a mirarnos y decir, bueno, ¿estoy en miedo o estoy en amor? ¿Estoy vibrando en miedo o en amor? Y, y esto de la confianza, estaríamos vibrando en amor, ¿no? Y cómo el amor automáticamente nos eleva y automáticamente lo que vuelve es bueno siempre, Claro. ¿no? Es como, no sé si bueno o malo, pero es como una energía alta y automáticamente la vibración es como que cambiamos de línea de tiempo en esto, ¿no? Es como que, bueno, vamos cambiando de escenario. Justamente estábamos hablando con Pau un poquito cómo aplica ella esta confianza a su vida, en qué parte. Pau, contanos un poco qué estás haciendo, que es No, de muy todo, de todo. interesante. Eh, y, o sea, a veces lo hago como, digo, manual o sintético, ¿no? Cuando yo sé, porque me conozco, esto que hacemos nosotras también, por eso tenemos estas charlas de autoconocimiento, de conocerse uno, cuando sabés que tenés un programita en que estás a un paso de perder la cabeza o de repetir patrones o de dejar la conexión, ¿no? Es como yo ahora pongo en primer plano, es como, bueno, mi límite de sanidad mental es hasta acá. No quiero volver a lo que era y cuando veo esos parámetros de que se repiten cosas desde donde vengo, entonces ahí paro. Digo, bueno, no, estoy volviendo a los mismos, ¿no? A las mismas costumbres que me funcionaban, pero también me alejaban de mí, así que como vuelvo. Bueno, pero eso, ¿cómo lo lográs vos? A través de la observación, porque si no Mm. es imposible. Si vos siguieras, es como imposible, ¿no? Claro. Y eso me lo dio las técnicas que nosotras hoy en día damos y otras, ¿no? Es entender la lógica del orden natural de las constelaciones o esto de Theta Healing, de entender la emoción y verla como realmente de raíz. O sea, todo lo que vamos haciendo nos va dando la pista de cómo, o sea, cada técnica que se enfoca en algo específico cómo tratarla, ¿no? Y entonces al hacer todas esas sesiones es como que yo después uno se queda con la información, ah, bueno, el pensamiento puede venir de este lado y producir esta emoción, o esta costumbre que yo tenía me produce este placer, pero no es real, ¿no? Como, y entonces empezar a decir, bueno, cuáles son reales, cuáles no, cuáles son las cosas que sostengo porque lo hacían todos, pero no sé si es para mí, ¿no? Entonces es eso, sí, me parece primordial observarse, entender todas estas cuestiones físicas, emocionales, energéticas,
Entonces, educarse en eso, en que es más complejo que comer, dormir y trabajar. Ya, Entonces, tal cual. Y también las creencias, ¿no? Eso que vos decías, las costumbres en realidad son nuestras creencias que venimos trayendo de diferentes generaciones a través de no solamente de la anterior, de muchas, que las venimos cargando y haciéndonos cargo hasta un límite que podemos llegar a ocupar lugares que no nos corresponden en el clan por pertenecer, y lugares que muchas veces son muy, muy destructivos y muy tóxicos, ¿no? Y lo sí, mantenemos, a ver, lo está manteniendo el inconsciente, ¿no? Desde, bueno, para pertenecer al clan y para sanar lo que no pudo ser sanado o para que se vea lo que no pudo ser visto. Viste que en las familias antes era muy común, ahora también, pero no sé si tanto, el tema de los secretos, ¿no? De eso no se habla, de sí. eso no se dice. Y los excluidos, ¿cuántas veces había un montón de excluidos? ¿Por qué? Porque no cumplían con las creencias, los cánones que estaban todos estipulados, entonces excluían a esa persona y muchas veces en esta línea de tiempo, incluso todavía, se ven situaciones de personas que están cumpliendo ese rol del excluido para que aparezca nuevamente y para que sea reconocido. Eso pasa mucho en el tema de, generalmente, se ve mucho en el tema de las adicciones, de problemas de salud, es muy común cuando es una constante, ¿no? Y cuando se hace como ya permanente, es como que están tomando esos roles. Así que qué importante esto, ¿no? De la conciencia, de vernos, de observarnos, de frenar, de tomarnos nuestro tiempo, pero eso, como decís, se aprende, no es que, bueno, de golpe, ya está. Claro, no, incluso esto que vos planteabas al principio, saber desde dónde lo estoy haciendo. Hoy yo ponía un post que me hago autonotas, ¿no? Como querida Pao, y me ponía ahí un post con las cosas que te pasan, puedes ser creativa, brillante, generosa o puedes preocuparte, ¿no? Es como, porque me sentía intensa, o sea, tengo unos días, por cuestiones familiares, me siento intensa, ¿viste? Es como que estoy enfocada en el detalle. Y bueno, esos son parámetros míos, ¿no? Como, bueno, pago para, me hablo yo a mí misma. Y es un poco eso, porque lo estaba haciendo desde el miedo. Y a veces esto que vos decís las personas que sacan de la familia, ¿cómo es el nombre que le pusiste? Excluidos, Excluidos. excluidos. A veces el excluido, para ser visto por miedo a ser ignorado, porque somos seres sociales, entonces necesitamos la vista del otro para poder sobrevivir. Porque si yo estoy en peligro y otra persona lo ve, me puede salvar. Entonces es importante el Tal otro cual. en mi vida, ¿no? Sí, y Es la como somos pertenencia. red. Claro, entonces a veces si uno se percibe no visible o cree que está en peligro porque no lo están mirando como me pasó a mí, ¿entendés? Es como que necesitas hacer algo para que te miren y a veces el cuidar, el ser perfecto, que es algo que yo reconozco a mí, soy como muy perfeccionista, es como para que el producto final es como, bueno, miren, hice algo perfecto, bueno, me están mirando tipo como, bueno, estoy a salvo, ¿no? Y es un poco eso, saber desde dónde, o sea, pero eso también reconozco que eso hizo que ahora esa perfección yo la puedo usar para las sesiones que hago, porque yo esa perfección mirando el campo de otro puedo como decodificar un montón de cosas, incluso físicas, etéricas, futuras, ¿entendés? Es como esa visión de, bueno, tengo que ser perfecta en esto, miro todos los detalles para poder cubrir ese rol en la familia y que yo sea imprescindible. Yo siempre cuento que cuando llegaban artefactos electrónicos al hogar, a mí me daban el manual y para que yo vea cómo se usa y después les enseñaba. Ese era mi rol. Entonces lo que yo aprendí, bueno, o sea, tengo que ser buena en algo para pertenecer a este grupito, ¿no? Como entonces, pero bueno, también ese, si querés, trauma o esa percepción mía de no ser visible hizo que después
genere, es como, ¿cómo te puedo decir? Amplifique sentidos desde el miedo, ¿no? Desde la supervivencia, pero que si hoy lo entiendo, lo puedo dar desde el amor o lo puedo usar a esos superpoderes desde el amor, ¿entendés? Pero Lo que esto es, pasa que me parece que una vez que vos haces, lo haces consciente y vas trabajando en vos a través de las terapias, automáticamente lo trasladás al amor, porque al perder ese miedo, porque nosotros empezamos todo desde el miedo, la necesidad es miedo, que no me amen, que no me incluyan, a quedarme solo. Entonces, todas las emociones van, generalmente estamos programados en el miedo, la mayoría. De hecho, la programación, vos fíjate que nos mandan, ¿viste? Es miedo. Bueno, el noticiero, comprar porque está barato y si no compras ahora, después no vas a tener, ¿no? La o el programación, ¿no? cometa ese que al final no pasó nada, pero estaba, era Se nos caía cometa en la o... cabeza. Claro, viste, yo no escuchaba, pero sí, ahí como había gente que mencionaba, no sé si iba a chocar o qué, pero bueno, sigue siendo miedo, ¿no? Está cerca. Eh, Claro. Me pareció Y depende gracioso eso, también. ¿no? Como, ¿te acuerdas del cometa Halley? Que Halley era, Sí, yo era sí. chiquita y yo recuerdo el del miedo, o sea, soñaba y todo que nos iba a chocar. Eh, y era como 3, 2, 1 y viste vos, y no pasó nada con lo de Halley, como pasó saludando. Pero también esto sí, cuando vas empezando a gestionar en vos la emoción, la podés transformar en amor. Por eso empezamos con el tema de la confianza, como vos, que es una palabra hermosa confianza, pero es confiar en uno mismo, ¿no? Porque en realidad es eso. Vos hoy que te está pasando todo lo que te está pasando, que es otra persona en tu lugar estaría quizás tirada, depresiva o llorando o de un humor totalmente desequilibrado o poniéndose en la postura de víctima que es tan común en el ser humano, ¿no? Bueno, pobre de Claro. mí, mirá lo que me está pasando y el Estado no me ayuda y bueno, y no, y vos lo estás resolviendo desde esta confianza que es el amor, que elegiste la confianza en vos. Y bueno, si nos querés contar un poquito, ¿no? Sí, Por sí. arriba, es muy lindo. Observándome, entiendo, viene de toda una línea de percepciones, ¿no? Para mí, mi hogar era como estar a salvo. Tuve una situación a los 6 años en la calle que hizo que necesite protegerme. O sea, mi inconsciente dije, bueno, me tengo que proteger, estoy sola, como no tengo familia, no tengo nadie, me tengo que proteger. Entonces viene de ahí toda esta enseñanza que yo digo que yo misma me pongo, ¿no? Porque vengo gestionándolo Obvio. Sí, sí, así, sí. con ideas como, bueno, ahora lo abro, ahora lo cierro. Ah, me Entonces, en encanta. este momento estoy viendo la situación económica mía como un desafío, porque siempre fui capaz de sostenerme. En este momento es el día a día, o sea, se van moviendo fichas, llego a todo, pero claro, o sea, mi percepción de estar a salvo era otra, ¿no? Es como acumular, tener, ¿viste? Es como proteger. Entonces, al sacarme todo eso, que fue yo jugué diciendo, ¿y qué pasaría si no existe el dinero? ¿No? Es como, Wow. y yo digo, a veces uno, ¿no? Como pone en voz alta y manifiesta, y bueno, el aprendizaje viene, o sea, como materializamos todo, y me lo preguntaba por Obvio. bastante, o sea, por bastante tiempo. 3, 4 meses, decía, ¿cómo es ¿no? La humanidad que viene o cómo vivía la gente sin dinero? Esto que pasó acá El no, los trueque. intercambios, como, ¿viste El esas ferias trueque. ¿cómo? Trueque. Trueque. Yo no estaba acá, así que no, y entonces empecé a Ah, pensar. Y wow. ¿No estuviste? ¿Dónde estabas? ¿cómo? ¿Dónde estabas? En Estados Unidos. Yo en el Ah, y 2001 me fui a Estados Unidos. Claro, allá no entonces pasaba no. eso.
No, no, ni, o sea, escuchaba, pero no, no, ni idea. Digo, ¿cómo habrá hecho la gente en ese momento acá en Argentina? Entonces, Sí, bueno, sí, sí. empezó, digamos, el aprendizaje, que creo que muy guiada por mi ser, porque era un área, pero bueno, también, ¿no? Con esto de yo entender, porque no quiero mezclar, pero bueno, yo antes de entender cómo funcionaba esto de la conciencia de la que estamos hablando, siempre en mi cabeza sabía que había algo más que yo no sabía, porque decía, la vida no puede ser esto, ¿no? Como hay, tiene que haber algo más, si no, no tiene sentido este juego de la vida. Entonces ahí empiezo a entender el tema de la conciencia y cuando empieza la conciencia, ojo gente que digamos, que empieza todo esto, ¿no? Uno empieza a observar las cosas que nos atan, que nos programan, y se hace evidente. Y si uno se observa, y ahí está, ¿no? Como, mira, tenés esta creencia, la sostenés, ¿viste? Y yo hago así como que no la miro, pero en un momento, si ya saqué todas, bueno, esta es la próxima, la más gorda, ¿no? Como después tenés otras que uno constantemente genera creencias. Así que bueno, viene de ahí el trabajo. Entonces, esto muy guiado, yo creo que por esa conciencia despierta de saber, bueno, si a mí el dinero es algo que me sostiene en esta rueda inconsciente o dormida, ¿cómo sería que no esté el dinero en ese sentido? Y yo paso semanas, o sea, que no entiendo de dinero, o sea, no presto atención, no sé qué va a pasar, ¿entendés? Es como que, bueno, no sé, cuando llegue el momento lo solucionaré. Y antes, o sea, yo no era así. Era Como vos decís, me impensable, hubiera lógico. desesperado y hubiera hecho berrinche y capaz que ir al Congreso decir, pasen una ley que, ¿entendés? No, culpa de Que, no sé, ustedes, todo culpa de ustedes, claro. claro, a las que se llama Paola, arréglenle la vida con la economía, la inflación, el parate con, viste, es como, no, con el Shane la China, no, 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 me afecta a mí, entonces no lo traigo. Eh, Claro. pero hoy no, busco recursos en mí, porque es mi percepción con respecto al dinero. O sea, a veces estoy re estresada, pero después no es después, es como que desde la conciencia me río del personaje de Pau, que es el que tiene toda esta creencia, ¿no? Es como, y aprendo con Pau también. No, es un doble, es como una conversación yo conmigo misma. Eh, ¿Qué es lo que venimos a hacer a través de este personaje que habitamos? Es comprender cosas. Entonces, desde la conciencia la miro a Pau con todas esas creencias y qué cosas como las estresa. Y tiene la evidencia, Pau, de que ya salió de un montón de cosas. Y todos los días aparece la evidencia. Esto que te decía de la aplicación que me bajé una aplicación que te paga por sacar fotos en supermercados de productos específicos. Entonces te dice, bueno, misión, no sé, acá en este supermercado, te dice, sacá 5 fotos. Vos vas, sacás la foto y después ellos te pagan por la foto. Surgió en un momento que estaba como a 3 días de no saber cómo hacer un pago. ¿Entendés? Y gracias a esa aplicación me la bajé, hice las 3 misiones que necesitaba y eso pude, ¿entendés? Pude hacer el pago y sigo. O me pasó, no sé, hago panes y también surgió así, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y alguien me dijo de los panes que yo hacía en pandemia, si no le hacía porque el hijo estaba comprando del supermercado y no le gustaba. Y entonces me puse a hacer panes y bueno, nada, entra por ahí el dinero, ¿no? Como, y no lo sé, yo no sé cómo llego con las cosas, pero van apareciendo y es esto de la confianza que vos decías, ¿no? Como ya Pau tiene evidencia de que se solucionan, porque se estresa, ¿no? Entonces como ir jugando, me meto en el personaje, me desespero, después me salgo y digo, no, Pau, bueno, esperemos, no sé, mañana, ¿viste? Como... Bueno, ¿sabés qué me trajiste? Perdón, la perrita mía. Me trajiste a una frase que yo al principio no la entendía y para mí es increíble, eh, que es, no soy el que piensa.
¿sí? Ah, mira, Eh, es muy profundo, pero esto que vos me decías, ¿no? El personaje. eh, si yo no soy el que piensa, en realidad es para que uno salga, ¿no? O sea, es el personaje, pero vos sos algo mucho más arriba, ¿no? Entonces es claro, eso. Es decir, bueno, a ver, ¿qué le pasa al muñequito que está como loco porque no consigue la plata, ¿viste? Y dale, y dale, y claro. dale. Y creer que ese muñequito lo va a lograr porque está jugando bien, está llevando bien adelante todo el proceso. Y, y es eso, ¿no? Es mucho más profundo, porque no se trata solo, porque muchas personas me han dicho, ¿y cómo? Yo me voy a sentar y voy a decir, voy a comer del aire. No, no, no. Somos No. creadores y desde ese lugar va apareciendo, pero es creérselo desde lo más profundo, ¿no? Somos creadores desde lo más profundo. Ojo que yo estoy aprendiendo, tampoco puedo decir mucho, les digo cómo lo voy manejando, pero en eso que vos decís que está esa es tal cual. A veces no soy el que piensa. Yo, o sea, me abrazo y digo, ay, Pau, no sea tan dramática, porque el otro día venía caminando y había como, no sé, viste el suceso de la policía, Sí. así puesto de la nada alguien en la calle durmiendo, viste como ni siquiera de Argentina. Entonces decís, ¿dónde salió esta señora que está vestida de invierno, dormida en la calle? ¿Viste? Es como, digo, uy, un error de la Matrix, como, che, Ah, acá se sí, equivocaron. Claro, esta no va, están va pasando en esas el otro cosas, sí, juego, sí. ¿viste? Es como, Sí, pero estoy, bueno, me te metí viene en el otro, en la otra condicionando. puerta. Claro, te agarra las alarmas. Y venía caminando y venía alguien atrás mío, alguien atrás mío. Y a eso voy con la capacidad sensorial que uno tiene, que me ha pasado en otras cosas y mismo a mí. Digo, ¿quién viene atrás? ¿Quién viene atrás? Y en mi cabecita fue, viene alguien que te viene a apuñalar, ¿viste cuando decís? Y ahí me caes de risa y digo, ay, Pavo, qué drama. Pero Pavo, con el sistema físico, tomó toda esa información de alerta de la policía, del que dormía en la calle, que es peligro, alguien que viene atrás que no sé quién es. Y obviamente lo que hace el cuerpo es tratar de sobrevivir, te va a proteger. Y ese Obvio, sí, pensamiento que vino es totalmente intuitivo de protección. Protegete porque no sabes quién es. Viste a la policía ahí durmiendo alguien en la todos alerta. ¿Qué iba a decir Pavo? Con lo que sabe si ella tuvo un trauma a los 6 años en la calle, ¿entendés? Y yo tal estaba cual. en la Se calle, activan, se activan todas las células y todos los todo, recuerdos de ese trauma y de ese shock. De todas formas, totalmente. estamos, a ver, tenemos dos tipos de miedo, que esto también está bueno recalcarlo, es el miedo que está bueno, que es el que tenemos primitivo, ¿no? De la supervivencia, de decir, bueno, salgo corriendo porque que antes era viene un león, estoy cazando, me va a Claro, comer. Hoy en día son otras cosas, no sé, bueno, no me voy a meter en ese lugar porque me van a robar, o no sé, no voy a cruzar en medio de un semáforo porque me van a pasar por encima. O sea, supervivencia, que es natural, es necesario, pero después está el otro miedo que es la programación, ¿no? Que claro. la sociedad nos inculca, que desde chicos nos van imponiendo y que están como, lo hacemos tan natural y tan común. Y es lo más difícil porque se nos van pegando todas las emociones alrededor de ese miedo, ¿no? Esto hasta en el dinero, cómo nos afecta en la economía, ¿no? Porque si no llego y si no tengo y qué va a pasar y siempre es a la fatalidad nunca está todo bien, voy a estar feliz y contento. Eh, entonces, ¿cómo nos cuesta? De ese miedo estamos hablando, no desde la Claro. supervivencia, ¿no? Pero lo tenemos Eh, ese mecanismo, pero creo que ese mecanismo es el que yo te contaba al principio que hago sintéticamente, ¿no? Como que me invento, viste que, bueno, hablábamos por fuera, me invento a mi marido o me invento, ¿no? Como algo externo que lo va a solucionar y lo dejo ahí. Porque son juegos que me hago yo para tranquilizarme y me funcionan, ¿entendés? Es como, ¿no? Como en este juego holográfico podemos inventar todo. Pero es el mismo mecanismo y el mecanismo, lo que yo entendí o lo que estoy comprendiendo,
el mecanismo de esto, todo va a estar bien, de la confianza, lo haces desde la conciencia, que es la conciencia es la que observa a Paola haciéndose ¿no? el pensamiento que sale de todo ese proceso. Pero hay que despegarse de lo que es Pago con la programación y la experiencia que tuvo y qué sistema de creencias armó y la conciencia. O sea, la conciencia ve con mucho cariño a Pau y la puede consolar, decir, ay, Pau, ¿no? Como que estás pensando. Cuando yo me relajé, la que venía atrás era una señora con un perrito, pasó por delante. ¿Entendés? Era todo producto de la imaginación de lo que había yo visto. Que todo el tiempo tenemos estímulos de esos, que tocan botoncitos de la experiencia. Entonces, esa Pau que salió, esa mente que salió, se basa específicamente en el pasado, pero no en el mundo de las posibilidades como lo hace la conciencia. Entonces, empezar a despegarnos y entender que la que actúa desde el miedo es el personaje y la que actúa desde el amor es el otro, pero también tenerle amor a ese personaje, porque él es el que nos hace experimentar. Es medio loco lo que estoy diciendo. Empiecen a observarse y van a ver la diferencia en lo que es conciencia, lo que es mente. Porque muchos de nosotros, y me pasó a mí, cuando empecé a recibir información sobre la conciencia, a una señora que vino, siempre lo cuento, la odiaba porque me decía, no, eso es producto de tu pensamiento. ¿Cómo yo voy a producir que entendés que me vaya mal? O ¿cómo voy a producir que tenga miedo que me roben? Como, no, es real, tengo miedo que me roben. ¿No Entonces, ves lo que está pasando en claro, el ¿cómo mundo? yo te voy a hacer eso a mí? Y ella, no, no, eso lo producís vos con tu pensamiento. Vos estás loca, le decía. Ah, Ahora lo entiendo, pero ella hizo el trabajo, entonces por eso digo, suena loco y real, pero en el camino en el que uno empieza a observarse, a tomar conciencia, ¿y esto por qué lo pienso? ¿Y esto de dónde lo digo? O por qué cuando viene esta persona y habla de este tema yo me irrito y no, y cuando habla del otro tema, aquel se irrita, pero yo no. Empezar a observar todo eso, empezar a dudar o comprender, no sé si dudar, de dónde viene todo eso, empezás a ver todos los hilos, empezás a ver que sos dos personitas. No es que es el ángel y el diablo, no, es la conciencia y el personaje. ¿No? Y con este cúmulo de creencias, desde la conciencia es que podés soltar esa creencia, porque te asegurás a vos y a Pago, el personaje, que vamos a estar bien, ¿no? Que le mostrás la evidencia que siempre estuvimos bien. Entonces es como, es una conversación, yo hacía poquito puse un post, tu mejor amiga la encontrás cuando te conoces. Y ahí obvio, generás esa obviamente. relación, ¿no? De Por eso vos con es tu tanto, personaje. tal cual, por eso es tanto el tema de ir hacia adentro, ¿no? Porque si vos no encontrás precisamente esa conciencia, es muy difícil, porque estás siempre en los personajes, porque encima tenemos un montón, ¿viste? Sí, Un montón. Entonces está, aparte encima está muy divertido, porque si te pones a pensar, bueno, mira, ahora y hasta nos distraemos con nuestros mismos pensamientos, con nuestras sí, mismas, esto de tener un montón de ocupaciones para ver si me queda un ratito y me tengo que hacer cargo de mi conciencia. claro. Eh, pero bueno, de a poco es esto, ¿no? Lo que más nos cuesta la separación, ir hacia adentro, encontrar qué me pasa en ciertos lugares, permitir que eso pase también, empezar a permitir que sentir, porque muchas veces como no nos gusta lo que sentimos, entonces no, mejor sigo en el personaje total que no siente, que va por la vida produciendo y haciendo un montón de cosas y ocupándose de un montón de cosas y está todo bien. Automático. Pero bueno, creo que a lo que van estas terapias precisamente que nosotras ofrecemos es a ir a llegar a conectar con esa conciencia que yo le digo en realidad que es el espíritu, ¿no? Es la conexión al espíritu. Es eso tan profundo Claro, tan y es, necesario. yo no sé si me va mejor, pero al menos no me siento sola y me siento capaz. O sea, al sentarte en el observar, tenés esa paz de verlo, esto, de reírme
del peligro que se creó en mi mente cuando era una señora con un perrito, ¿entendés? Pero mi mente se fue para otro lado, como, no, te viene a acuchillar, ¿entendés? Mira, Como, yo creo que sí, que estamos mucho mejor porque sí, es conectar permanentemente con esa paz que vos dijiste. Porque automáticamente cuando estás en el amor, estás en paz. sí, Vos fíjate, ¿no? Este proceso que vos decías, me viene a matar o me viene a robar, no sé qué. Entonces ahí automáticamente se encienden todas las alarmas, tu célula automáticamente responde, porque tu cuerpo también responde al estrés. totalmente, Empezás a generar un montón de cosas internas que van a derivar en situaciones externas, ¿sí? Y si vos te mantuvieras en ese estado de alerta, porque quizás si vos no conectás con esta conciencia y decís, no, bueno, esta vez no me robó, pero la próxima, o en la otra cuadra, estás permanentemente, ¿no? En ese claro, estado de alerta, y el estrés te va generando un estrés oxidativo y un montón de enfermedades que después aparecen y vos decís, bueno, ¿qué pasó claro, si yo estoy bárbaro, me alimento bien, me levanto, hago gimnasia? No, o sea, son un montón de cosas y sí, llegar a esa paz se logra desde este trabajo de observarse, de mirarse, de encontrarse, y desde la conciencia y la confianza, que vuelvo, reitero, a lo que habíamos empezado, que es el tema que habíamos comenzado, se logra desde lo más profundo. Porque yo siempre digo, no es la confianza de que, ah, bueno, no, sí está bien, yo digo que va a estar todo bien, digo, de la no, boca para no. afuera, que es el personaje. No, no, es sentir, es desde lo más profundo que se siente. Esto es como, no sé si a vos te ha pasado, como el perdón, que el perdón no es para el otro, es para uno. Es para uno, claro, Y es como, si no lo sentís realmente, no pasa. Es sentir que está todo bien, que soltás la experiencia que te mostró el otro y está todo bien. Pero si no lo sentís, obviamente que no podés perdonar. Y también está, es como, porque van apareciendo, ¿viste? Que te va apareciendo como el agradecer. O agradecés desde lo profundo, desde que sí, yo siento agradecimiento, o si no, no, por más que digas totalmente. gracias, 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 no Bueno, pasa ahí está nada. claro lo que vos decías, el sentir. Si te animás a sentir, entendés vos misma cuando el agradecimiento es desde la mente o realmente sale de corazón al ver una imagen o esto, al ver una experiencia, ¿no? O sea, el agradecimiento que yo le tengo a Pau por esta experiencia que me muestra y la capacidad de haberme separado para poder ver la programación y con mucho cariño entender que tengo esa programación en el físico que la creó Pau con su experiencia, eh, ¿entendés? Sale y es real. ¿No? No es como automatizar, decir gracias, gratitud, No, no, gracias, gracias, agradezco, gracias. ta, claro, es como que no está mal, es un paso, pero poder ser agradecida y sentir en el cuerpo la gratitud es como Es un impresionante. montón, Y es un esto que vos montón. decías, si yo me seguía con el tema este me viene a acuchillar, capaz que corría, cruzaba la calle y me entraba a un negocio y jamás veía que era la señora con el perrito. Y entonces ahí llamaba a la policía con no sé, digo cualquier cosa, pero ¿entendés? La Sí, confirmación de que Pau estaba errada, que no es todo tan real. Y es eso que hablamos de volver al presente, hasta que no pase, bueno, si viene el señor a cuchillarte, ahí resuelvo, reaccionaré, ¿entendés? Como cuando venga. O si no, simplemente, si tenía todo este rulo mental, me daba vuelta a ver quién estaba viniendo, ¿entendés? Pero bueno, de esta observar toda esta programación hizo que entienda, porque la conozco a Pago, que era un rulo mental que venía por todo lo que vivió anteriormente y entender que, bueno, esa programación va a terminar con que Pau tenga miedo en la calle. Entonces, ¿entendés? Es como, pero esa confianza de la que vos hablás era esta otra que mira a Pau, que confía que no tengo que alertarme porque no siento esa alerta, lo siente el sistema de creencias de Pau. tal Supongo, yo cual. sé que esa confianza, o sea, esa conciencia interior sí me guía a otros lados. Por eso digo que fui guiada muy inteligentemente a ver el tema de la economía,
O sea, eso lo hice yo desde la conciencia que observa Pau. Decir, ¿cómo sería, ¿no? La experiencia para Pau sin un sueldo fijo, sin una entrada clara, ¿no? Como que maneje la economía y use esto que vos traes, esa confianza en uno mismo, ¿no? En el no sé si el universo, pero que incluso hoy sabemos que si morís sigue la conciencia, o sea que el peor escenario que mueras de hambre, como, bueno, es un cuerpo, lo dejás y seguís. Entonces, como es un poco eso, ¿no? Sí. Es lograr Eh, eso, no sé, a mí me sirve, ya digo, estoy aprendiendo. No sé si es Estamos para todos todos, aprendiendo, claro. Y pero creo que empezar con esta es la estas idea. sesiones va sacando capas y uno se va acercando uno a uno mismo y puede empezar a ver eso. La idea precisamente de estas charlas es eso, ¿no? Ir conociéndonos yo empecé con este camino, sí, desde un lugar muy profundo de mi vida, de oscuridad o donde yo me había puesto también, ¿no? Y de una experiencia que siempre pasa cuando llegas a tocar fondo, decís, bueno, ¿hasta cuándo y hasta dónde? Entonces cuando empecé a buscar, me fueron apareciendo comunicadores que a mí me resonaban y iba tomando y me ayudó un montón. Fue como, viste, cuando vas escalando la montaña que te vas agarrando de las piedritas y me fue ayudando a subir. Y, y es la idea, ¿no? Que la persona que está en casa y escucha y capaz que está tomando un mate y está con un montón de vivencias, de problemas, diga, bueno, vamos a mirar para otro lado y darse la oportunidad también, ¿no? Porque yo me di la oportunidad, yo dije, bueno, de esta salgo, como sea, y lo lográs, se logra. Y también esto estaba escuchando que hoy se entiende que es así como somos creadores, ¿no? De nuestra realidad, pero es muy loco porque nosotros somos creadores hacia lo que enfocamos, ¿no? O sea, pero primero creamos y después enfocamos y generamos la situación. Ah, mira. Eh, es muy difícil de a veces de entender, pero parece ser, incluso hay estudios, que es así, no es que nosotros, que está la realidad y nosotros la vemos o la vivimos. Primero, nosotros en nuestro interior la generamos a través de las creencias, los pensamientos, los traumas. Por eso es tan importante esto de sanar. Y después aparece la realidad, la creamos y aparece. Y por eso siempre te dicen que si vos querés cambiar de situaciones que se te van a presentar en tu vida, lo que tenés que hacer es trabajar en vos, cambiar tus creencias y Claro. todo este cúmulo, ¿no? Que tenemos de traumas que venimos trayendo, para que lo que vas a crear, lo que vas a enfocarte, porque es a través del enfoque, es lo que nosotros en donde enfocamos la mirada, como para tener viste que para entender necesitamos la parte visual, entonces sería, donde enfocamos la mirada está lo que generamos en nuestra vida, ¿sí? Y sí, Eh, claro. es muy, viste que todo es la materia, incluso es el átomo que se mueve y entonces somos creadores pero literales, es increíble, es Y muy a veces difícil instantáneo, por eso te digo, esto de pensar, ¿y cómo sería la gente que no usa dinero? ¿Cómo me sostengo yo a pesar de esa creencia? Y lo estoy sí, bueno, viviendo, claro, y ¿entendés? también vos a medida que digas, bueno, si yo tengo esta creencia, ¿por qué? ¿De dónde salió esta creencia? Siempre nos trae un beneficio, ojo con eso, ¿no? Porque el beneficio, bueno, en el caso tuyo que vos lo dijiste, el beneficio era que pertenecías, que te querían, era tu percepción del Sí. amor, ¿no? Porque si Pau es perfecta, la queremos, la aceptamos, y de ahí empezar a trabajar, bueno, ¿y qué pasaría? Somos muy cobardes en nuestra comodidad, porque el ser humano, uy, se cortó, ahora seguimos nuevamente, perdón. Dale. Nada, estaba diciendo que somos cobardes y cómodos en donde estamos, nos cuesta mucho cambiar, movilizarnos, ir hacia otros lugares, nos gusta la comodidad y cuando nos atrapa el camino, ¿no? De ir tanto hacia afuera, a ver, hacia afuera es consecuencia de ir hacia adentro, es lo que venimos diciendo. Cuando Totalmente. empezás a ir hacia adentro, cambia el afuera. Y muchas veces el afuera que cambia al principio no es como
como en nuestra falsa ilusión queremos, porque capaz que queremos lo mejor, lo más cómodo, Sí, no, y empiezan a pasar cosas, como dice Pau, empiezan a pasar cosas. claro, totalmente. Pero es esto, ¿no? O sea, me enfoco en mí y veo todo, lo bueno, lo malo, lo no tan bueno. Y entonces ahí es donde empieza el trabajo realmente que, que, que para mí es divertido, ¿no? Porque si mirá cómo funciona, es tan loco. O sea, yo cuando empecé, imagínate que yo pago, o el personaje pago tenía que ser perfecto para ser visto desde el miedo, no tener peligro. Imagínate que yo, o sea, yo personificando a Pau diciendo al exterior me equivoqué. No sabes Claro, o sea, yo decía, no, Pau, tenés que decir, ahí te equivocaste. Bueno, me hago la tonta. Pau, tenés que decir, ahí te equivocaste. Y entonces en esa combinación lo dije, y no sabes como el alivio, te sobre todo en el liberó, círculo claro. familiar, que es donde más palos nos damos, ¿viste? En la familia hay Sí, mucho sí, sí. como, bueno, está todo bien, es familia, no digas nada. Decir ahí, no, me equivoqué, ¿no? Cuando siempre fui como la perfecta y la que corregía, desde ese lugar, ¿no? Desde ese rol, que a veces me pongo intensa y me pongo así, eh, decir, no, no, o sea, me dio lugar a volver a decirlo. Y por eso yo siempre digo, el ser vulnerable es tan poderoso, porque cuando uno viene con el corazón y dice, che, no, me equivoqué, la verdad que lo hice mal. Activás al otro, al principio capaz que no hace lo mismo que vos, pero en un momento, o sea, le activás la capacidad de ser sincero con vos. ¿Entendés? Y no sé, se convierte en un vínculo tan cercano cuando uno puede hacer eso con los demás. más Sí, genuino, sí. sí, sí, sí. Y eso hace que el otro diga, ay, mira cómo, o sea, no es como, ay, mira, pero yo creo que genera como entre el personaje y el ser una conversación, ¿no? Pero, che, pero no pasó nada, nadie la mató porque dijo me equivoqué, ¿no? Es como, y los demás, mira cómo reaccionaron. Y así como por contagio vas diciendo, o sea, a mí me pasa, yo estoy haciendo este trabajo y lo veo a veces en mis sobrinos, ¿no? Que por ahí veo un post que hacen esto, ¿no? Estas cosas de demostración o alguna otra cosa que yo vengo trabajando y que ellos vieron, capaz que lo hacen con otra persona. Y yo sé en el lenguaje familiar o en las costumbres familiares, eso no se estaba dando. Entonces ahí es cuando, o sea, no lo hago por eso, pero sí uno ve que cuando hace el trabajo enorme de decir me equivoqué, o el trabajo enorme de decir la verdad que me siento vulnerable en este momento, o como yo hice, estoy pasando esta situación económica, no sé cómo salgo de esta. Abre eso en los otros, que tampoco tienen que ser perfecto como viste en Instagram, que siempre ponen la foto de las vacaciones, de los logros y nada más, ¿no? Todo Como perfecto. uno, claro, uno puede empezar a ser uno y eso es lo que como terapeuta creo que por eso estoy acá con vos. Creo que Sí, humaniza a que todos estamos en la misma. ¿No? tal cual. Entonces, como, claro, dando sesiones, trabajándote o no, y va a empezar a pasar. Entonces, el Es camino así. es hacia adentro, pero la fortaleza que te da y esto, ¿no? La paz que te da de poder ser sincera, decir, che, la estoy pasando re bien, che, o sea, las dos cosas, ¿no? Estoy pasando bien, la estoy pasando mal, estoy aprendiendo esto. Bancame que me estreso con esto. ¿No? En vez de reaccionar, estresarme y mandarte a la miércoles porque me tocaste tres botones que en mi sistema de creencias son alertas, ¿no? O Obvio. sea, me hubiera dado vuelta y le decía a la señora, ay, mi cabeza va por todos lados. Perdón por pensar mal, ¿no? Como eso. Y capaz que ellos se hubiera reído de mi rulo mental. A la señora, ¿no? Que venía con el perrito y que no me iba a cuchillar. Eh, claro, pero va así, y capaz que ella dice, ah, sí, yo también tengo esos pensamientos a veces. Y ahí el Sí, problema obviamente. es de ella, o no sé, ¿entendés? Pero bueno, como nuestra relación, o sea, yo valoro mucho estas nuevas amistades que generé a partir de empezar a entender qué es la conciencia o el trabajo interior. O sea, nosotros podemos ser totalmente honestas,
Y yo, o sea, te digo, no, me río de esto, me va así, te puedo contar las locuras como más grandes, las cosas que veo, ¿entendés? Y es un placer poder ser, oh, ¿viste? Exhalar con alguien, como tener ese pedacito de que no tenés que fingir nada con esa persona. Yo Es realmente le hermoso. deseo a todos tener amigos como tenemos nosotros, de poder ser totalmente sinceras, no tomar nada personal, o cuando hay una fricción, poder ser honestos y explicar de dónde viene. O sea, para mí es, y así no habría la amiga mala o buena. Porque la dejás en paz a la otra, entendés que está en su mambo, su proceso y si no lo entiende por un rato, por ahí después vuelve, pero no separás, con esta estoy, con esta no estoy, ¿no? Eso Como está buenísimo. este comunicador, no, ya falló, no lo escucho más. Todos tenemos verdades, todos somos humanos, todos tenemos, ¿no? Ahora soy personaje, ahora soy conciencia, ahora me conecto desde la programación, ahora me conecto desde el alma, todo el tiempo. Entonces, como entender eso, dejarnos un poco en paz en eso también, en que a veces actúa Pavo y bueno, actúa con la programación, porque el alerta hace que se pegue la conciencia al personaje y me exprese al exterior desde el personaje. Tal Eh, cual. pero bueno, Y no tomarlo personal, como vos decís, eso es lo mejor que hay en todos los claro, ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos, que tanto nos claro. cuesta. Pero lo gracioso es ver, va, yo qué sé, yo disfruto mucho de esto. Como vos decís, en Sí, algunas situaciones, incluso situaciones que estoy pasando con mi mamá, que, o sea, son dramáticas, como abuso, maltrato, violencia, pero entender el proceso mío con respecto a eso, la programación también, el respeto por ese ser que en la o sea, en el personaje, capaz que no fue la mejor mamá o que yo necesitaba o que yo estaba esperando y comparando, pero del ser asterco, o sea, un respeto enorme por esa señora, ¿no? Que fui obvio, conociendo. Entonces, como obvio. para mí, y ya también bajar un poco, que tiene esto que ver con la confianza, bajar un poco la romantización de que la espiritualidad te lleva a un lugar que está todo bien, ¿no? Te lleva a lo interior que hay un quilombo tremendo. Pero Sí, si tal cual. podés estar en paz con el caos exterior y que tenés que solucionar porque es tuyo, ¿no? Lo creaste vos, hacerte cargo, nada, no, o sea, no. Yo a veces digo, ¿no? Como pasan cosas como ¿no? Viene toda esta programación y pienso que me van a acuchillar, pero esa noche dormí re bien. Yo otras noches no hubiera dormido por 3 días Paola, el personaje, ha dormido con cuchillos en la cama para estar protegida porque estaba sola, pero porque le Wow. fue mal, activó una programación de protegete y yo dormía bien si tenía un cuchillo de protección cerca mío o ¿cómo se llama el coso? El spray ese, sí, sí. Claro, el spray me sale en inglés, pero eh, pimienta, el gas pimienta. ¿Me entendés? Y el otro día con toda esa programación, entendiendo que Pau tenía todo ese miedo, cuando la conciencia le dijo, ay, Pau, qué dramática, y pasó la señora con el perrito, no había peligro, comprendí, ¿no? Desde la conciencia y mismo Pau con la programación nos reímos juntas, si querés, ¿no? Eh, y esa noche dormí bien, o sea, y no estuve pendiente de los ruidos, si hay robos, no robos. Acá en el edificio donde vivo, yo estando acá, robaron 3 pisos para arriba las dos cosas y yo estaba acá y a mí no me pasó nada. ¿Entendés? ¿Cómo no voy a tener confianza? Claro, y en otro momento te hubiera sido, ya está, me voy. Totalmente, sí, Sí, sí. totalmente. O sea, si antes dormía con cuchillo, como me pasaba eso, dormía con policía afuera. Me acuerdo una vez quería estudiar Psyche, que es
una técnica que después estudié porque me gusta mucho de Bruce Lipton, y Bruce Lipton es el de la epigenética, Sí. y otro señor que nunca me acuerdo el nombre. Eh, y entonces fui a la sesión para ver cómo era, a ver si la estudiaba o no. Y me Mm. acuerdo que, o sea, yo fui y tenía que caminar 2 cuadras, que no había mucha gente. Entonces yo agarré y me tomé un taxi, ¿no? Para llegar a la sesión. Y ahí caí, digo, mirá las cosas que hago. Para mí era normal, como si siento peligro, bueno, ¿me entendés? Como me tomo un taxi por 3 cuadras. Pero imagínate, después tenía que trabajar para pagar esos taxis por el Obvio. miedo, ¿no? Como, y trabajar significaba tiempo fuera, o sea, todo esto me alejaba de mí. Y De nunca vos. tenía tiempo, mi monotema de no tengo tiempo, pero claro, tengo que generar, porque como tengo miedo, necesito la protección, la alarma, el policía. Claro. No, y aparte también el estrés y a nivel salud, todo lo que implica, ¿no? No es Sí, solamente. totalmente, totalmente. Así que bueno, Pau, Dale, gracias a todos por estar acá, gracias por escucharnos, gracias por compartir. me encantó. Bueno, los esperamos que les Confíen, guste, confíen. que confíen y que nos escriban si quieren saber algo, para eso estamos. Así que Claro, eh, a nuestros números no hay problema, que van a ir apareciendo. Y bueno, les dejamos un beso grande y una hermosa tarde. Gracias, Pau, nuevamente. Y nos vemos dale, nos pronto. vemos. Chau, chau.